tardes, estamos iniciando un nuevo programa de Un Cafecito con Jesús. Hoy, un día muy especial. Hemos reunido a nuestro grupo de personal aquí, tenemos a ciertos invitados. Va a ser un cafecito realmente especial hoy, porque estaremos juntos con El Faro también en esta noche. Bienvenidos todos a esta nueva presentación. Aquí presentando a mis panelistas de Faro invitados como hoy en el Cafecito con Jesús. No los pueden ver, pero allá tengo a mi público. A mi público, ¡un aplauso! La presentación hoy del Cafecito. Tenemos el Faro en directo, una idea que hace ya algún tiempo nosotros queríamos realizar y gracias a Dios que lo podemos cumplir. Esta será una de las primeras entregas, creo que vendrán muchas más, imaginen el nombre de esos, donde estaremos reunidos y seguramente la proyección es de que el Faro lo podamos hacer también en vivo como otros programas que hemos presentado. Bienvenido, pastor, buenas noches aquí. No sé si les digo buenas tardes, si es el cafecito, o buenas noches si es en el Faro. Muy buenas noches a todas las personas. Esta presentación se ha escuchado los marcas. A todos los amigos, a todos los familiares, a todos los seres que se unen, seres queridos de la iglesia, hermanos en la fe, que se unen a través de este programa El Faro, pues obviamente hoy van a ver una presentación completamente diferente de lo que es el habitual Faro. El martes normalmente tenemos algo virtual, algo en lo cual buscamos tener un cotejo de opiniones en diferentes aspectos y diferentes temas, como siempre lo menciono. Mas, sin embargo, yo no me voy a extender porque estamos desde Un Cafecito con Jesús, así de que hoy el copastor seguramente será el que nos estará conduciendo en este programa. Pero seguramente, como lo dice él, vendrán muchas ocasiones en las cuales tendremos el Faro en forma también presencial. Eso seguramente vendrá en algunos momentos, y hoy solamente queremos tener como un poco un laboratorio de lo que puede ser este espacio mucho más adelante. Copastor. Muchas gracias, ¿qué tal? Primera pregunta al público. ¿De una vez? Sí, de una vez. ¿Y el tercer panelista o...? Pareciera que fuera yo vi como el Espíritu Santo, porque yo también los saludo con Pastor Jairo, Pastor Miguel, congregación aquí de Cristo es mi bendición, qué privilegio. Bueno, a pesar de que es un cafecito como Jesús, pues todavía no veo el café, pero bueno, es un cafecito con el Señor. Pero no es un cafecito como cualquier otro, pastor y copastor amada iglesia. Mire, estamos en el día 49 del conteo de Homero. Mañana se celebra
el famoso, o como le llamamos nosotros en el cristianismo, la fiesta de Pentecostés, Shavuot, o la fiesta de la semana, donde la idea precisamente de este cafecito con el Señor es precisamente una especie de ofrenda a Él en primer lugar, en primera instancia, pero donde también queremos hacer un repaso, y no solamente eso, pastor con pastor, queremos involucrar a los hermanos panelistas, a los hermanos de la congregación, a ustedes que están ahí en las redes sociales, y que seguramente un par de preguntas que los pondrán a pensar, pero la idea no es escorchar aquí a nadie, la idea es de que realmente usted entienda qué es lo que se está celebrando desde hoy hasta mañana. Pastor. Esa última parte que menciona nuestro hermano Exxon es bueno subrayarla. Nosotros lo que queremos es que todos entendamos, entramos a esa comprensión de qué es realmente el Pentecostés. Se me ocurre de una vez una pregunta así, de una vez la he hecho al público, de una vez sí. Sáquelo. ¿Qué es Pentecostés? Allá la hermana de atrás, ¿qué es Pentecostés? Lo que usted la escucha. aparición del Espíritu Santo. ¿Qué es Pentecostés? Nuestra hermana Gloria, ya que está. Sí, es la celebración de cuando llegó el Espíritu Santo en la iglesia cristiana. Eso es lo que nosotros queremos hacer nota, que entendamos realmente qué es el Pentecostés. Como lo mencionan allí nuestras hermanas, Pentecostés, y lo mencionamos en el último faro, sí. Nosotros lo tenemos relacionado y es lo que nos han enseñado a través de toda la tradición, que Pentecostés es cuando viene el Espíritu Santo. Resulta que Pentecostés nació casi 2000 años antes. Pentecostés viene de muy atrás. Pentecostés es el cumplimiento de un evento que pasó muchos años atrás. Eso es lo que queremos que la iglesia todos comprendamos, nos metamos y sepamos realmente qué significa Pentecostés. ¿Qué es Pentecostés entonces, pastor? Bueno, Pentecostés, primero que nada déjeme mencionar de algunos aspectos, ¿no? Básicamente la palabra Pentecostés, lo hemos mencionado, tiene un origen, ¿no? Y hace referencia al número 50, ¿verdad? Si uno se va por allá a la escritura, en lo que son los libros de la ley, vamos a encontrar de que básicamente el Señor da una fecha que tiene que ver con respecto a la última festividad que se hace de esas primeras tres. Me refiero a la que es Pascua, a la que es panes sin levadura y a la que es primicias, ¿verdad? Entonces, después de esas festividades se cuenta 50 días o 49, y dice que después de ese día 49, o sea, hoy, al día siguiente, se va a celebrar lo que es la fiesta de las semanas. Cuando usted se va por allá en la parte de los libros de la ley, usted lo va a encontrar como la fiesta de las semanas. Es el mismo Pentecostés. Por eso, alguna vez lo mencionamos y otra vez hago alusión de acuerdo a la pregunta que me hace el copastor. El nombre Pentecostés hace alusión al número 50, ¿cierto? Por eso es Pente o Penta de 50. Costés, ¿cierto? De la aparición, de la venida, ¿cierto? Correcto. Y básicamente lo que hace alusión es, sí, al cumplimiento de una promesa. Total. De una promesa. Total. En el pueblo de Israel, recuerde usted, esto lo mencioné incluso también en una prédica un domingo, y también lo hicimos obviamente en un faro. Resulta que de la salida del pueblo de Israel por allá de Egipto a cuando son entregadas las tablas de la ley, transcurren 50 días. Correctamente. Son 50 días que transcurren. Y ese día, ¿cierto?, se da cumplimiento a una promesa, a un compromiso. Ojo, a la palabra pacto se da cumplimiento ese día, el día número 50, que es cuando se le entregan las tablas de la ley. Y luego, posteriormente, ¿se acuerda usted, copastor, hermano Exxon, que a los discípulos, lo dijimos el martes pasado, los discípulos, que no eran solamente los 12 apóstoles, sino era una gran cantidad de personas que seguían a Jesús, se les da una instrucción después de que el Señor parte, ¿cierto? Después de que el Señor, algo de lo que mencionamos es que duró 40 días en medio de la gente. No fue que inmediatamente hubiera partido a la presencia del Padre, ¿cierto? Sino duró 40 días, y después de ese día 40 le da una instrucción a los discípulos diciéndoles: esperen la promesa del que ha de venir.
es decir, del cumplimiento de esa ley a través del Espíritu Santo. Así es. Eso creo que tiene que ver con el tema del Pentecostés, o me faltó algo. Ya, cumplió con el mensaje, creo que ya hemos terminado por el día de hoy. Muchas gracias, Dios les bendiga, nos vemos. Vamos a comenzar apenas. Hay que recordar que esta fiesta de Pentecostés es una de las 7, bueno, hay 4 fiestas que son prominentes dentro de la palabra del Señor, pero hay 7 que son las que menciona el Señor que debemos tener cumplimiento. A ver, ¿cuál hermano me nombra las 7 fiestas? Ay, Dios mío. La hermana Por lo Catico, menos una. la hermana Catico dice que ya. La primera, Pentecostés. ¿con cuál comenzamos? La Pascua. La Pascua, exactamente, que refleja cuando la sangre es pintada dentro de los tinteles en el pueblo de Moisés. Esa fiesta está relacionada con qué en la parte de Jesucristo. Con Ah. la salida de la esclavitud. De la esclavitud. Cuando se salvaron los primogénitos. Sí, exacto, pero trayéndolo al Nuevo Testamento, a nuestra era, ¿con qué día está relacionado? El sacrificio de Jesús. como- El sacrificio de Jesús, la Pascua. Esas fiestas se van teniendo cumplimiento. La segunda fue Panes y levadura. panes y levadura. Está reflejado en Y que la levadura es como el antiguo, ¿no? El pecado. Como sí. el pecado, con Cristo, está relacionado, con el perdón. está relacionado con el tiempo que duró el Señor. Esa está relacionada con eso, es la segunda fiesta. La tercera, Primicias. primicias. ¿Con qué está relacionado? Con entregar lo mejor. Con que el Aleluya. Señor fue la primicia entre los dos. Exacto. La resurrección. Se cumple esa fiesta con Jesucristo cuando Él es la primicia, el primero que resucita, que se levanta aquí de entre los muertos. La cuarta fiesta que la estamos celebrando es la de Pentecostés, que es esta. ¿Cuál es la próxima fiesta que viene? Esta la celebramos mañana. Mañana. Ya hablaremos ahorita sobre La de las- Tabernáculos. la fiesta de los tabernáculos. ¿Con qué está relacionado en el Nuevo Testamento? ¿Dónde tiene el cumplimiento? En el Nuevo. ¿Sí, en el Nuevo Perdón, Testamento? perdón, pastor, pero no es la siguiente fiesta. Tabernáculos no es. las- No, perdón, trompetas. me salté. Sí, esa es la última. No es Esta es la la última. Sí, la siguiente es Trompetas. trompetas. ¿Con qué está relacionada? Con el rapto. Con el rapto de la iglesia. Recuerden que hay una parte de la palabra donde se menciona a la final trompeta seremos levantados. Y una vez les explicamos qué significa la final trompeta. Que las trompetas tienen un simbolismo especial. Hay 100 trompetazos que suenan en el Antiguo Testamento en esta fiesta y tienen una explicación. La siguiente fiesta es... Tabernáculos. No. No, la última. Pero no me- Eh, ¿Cuál? Yom Kippur. Ah, no. No. Sí, Yom Kippur. Yom Kippur o el Día del Perdón también se llama. ¿Recuerdan? La fiesta del ¿Está relacionada con qué? La fiesta del perdón. con el perdón. Si es la fiesta del perdón, en el Nuevo Testamento está relacionada con Con que el Señor hace la remisión de nuestros pecados. sí. En el Antiguo Testamento esta fiesta el pueblo le presentaba al Señor su ofrenda Purificación. y Dios la aceptaba. Había una unión entre Dios y el pueblo. ¿En nosotros cómo va a ser esa unión? En las bodas. En las bodas, están relacionadas con las bodas. Las bodas del Cordero es esa siguiente fiesta. Y la última, ahora sí la que mencionaron, La de los Tabernáculo. tabernáculo, relacionada con... O Sukkot, la Para el Señor, tribulación. un día es como ¿cuántos? Dice la palabra. Ya la venida del Señor. Entonces, Ya como viviendo ya- con el El Señor. gobierno de los 1000 años. El milenio, claro. Entonces esas son las 3 fiestas y la relación que tienen las 7 fiestas y cómo están relacionadas con el Nuevo Testamento. Cada fiesta se va cumpliendo. Por eso Pentecostés es demasiado importante, porque es el cumplimiento de una de esas fiestas en este tiempo. Algo para agregar. Solamente antes de que el hermano Exxon vaya, no quiero de todos modos tampoco, ya que estamos hablando de esas 7 festividades, también hacer una precisión. Esta del Yom Kippur, recuerde usted que también hemos mencionado que no es una fiesta como tal. ¿Y por qué no es una fiesta? Porque digamos tiene que ver más con una situación en la cual sí somos perdonados, pero recuerde que para normalmente llegar a eso hay un periodo de sufrimiento. Y
es lo que muchas personas han relacionado, muchos teólogos, con lo que es la gran tribulación. Totalmente. Porque la gran tribulación, si bien es cierto, va a ser un tiempo muy difícil de trato directamente con el Señor, justamente es lo que va a utilizar Él para purificar la tierra, al hombre, y justamente ahí sí poderse sentar en su reinado milenial. Por eso también se le relacionan esos 7 años con el Yom Kippur. Es algo que solamente quiero que lo tengamos en cuenta. Por eso inclusive no es como tal una festividad, es un tiempo dentro de las 7 fiestas, pero es un tiempo que es un poco complicado, vuelvo y le digo, y está muy relacionado con esos 7 años en los cuales, alguna vez el hermano Edson lo dijo, justamente cuando hablamos de esas 7 fiestas, es la ira del enemigo, ¿cierto? La ira del Señor, ¿cierto? Y la ira del Padre. 3 iras. 3 iras que se van a ver Que inmiscuidas entre durante por el esos 7 precio de años. una. Pero por eso es que viene lo que es la purificación del pueblo. Ese era todo lo que quería. Mire, pastor, congregación, mire, el ser humano, nosotros tenemos diariamente preparación en nuestra vida. Cuando queremos sacar una licencia de conducir, nos tenemos que preparar, como que aquí en Colombia es como 1 mes y medio para sacar el pase. Eso no es de que entrada usted pagó y ya le dieron su pase, o sí, eso no ocurre. Usted se tiene que preparar, tiene un compendio de instrucciones, de la ruta, de las señales de tránsito, de cuestiones con el vehículo. Usted se tiene que preparar, ¿verdad? Lo mismo un joven, los muchachos que están aquí presentes en su colegio, se preparan todo un año para al final presentar una serie de exámenes para poder completar y pasar ese proceso de preparación hacia el estudio. Eso es exactamente lo que Shavuot, Pentecostés, la fiesta de las semanas, significa hoy en día para nosotros. Por eso no es coincidencia, y eso mire que Dios lo hizo muy claro. ¿Por qué después de haber salido de Egipto, inmediatamente ahí afuera de Egipto les pudo haber entregado los mandamientos? Y no lo hizo. ¿Por qué? ¿Cómo salió el pueblo de Dios de Egipto, iglesia? Salió bien, salió en bendición, salió sin problemas. No, esa gente venía atribulada, venía de ser golpeada, estaban lastimados espiritualmente porque la fe de ellos estaba prácticamente por el piso. Después de 400 años de esclavitud, ¿quién va a tener fe? O sea, no, hay que entender por qué no se le podía dar la ley, la Torá, los 10 mandamientos a ellos de forma inmediata. Porque Dios, a través del desierto de esos 40, de esos 50 días, ¿verdad? ¿Qué iba a hacer Dios en ese proceso? Los iba a limpiar primero que todo, los iba a santificar, los iba a restaurar físicamente, porque mira, vienen de pisar ladrillo, vienen de golpear piedra, no estaban preparados para el encuentro en el monte Sinaí, nada más ni nada menos con el Eterno. Entonces, ¿entiendes el concepto de lo que estamos celebrando? Es una preparación que tuvimos desde el día que celebramos Pascua, lo menciona Juan Pizatrás, donde teníamos 50 días. Ahora, muchos de ustedes dirán, bueno, ¿y qué teníamos que haber hecho entonces desde que celebramos Pascua, pastor, copastor, amada iglesia? Los judíos tienen por tendencia todos los días escribir en un papelito, Señor, en un calendario, los que quieran tomar nota. Tienen su calendario. Señor, en el día de hoy yo creo que me hace falta trabajar en mi carácter. El día de la cuenta de Homero. Entonces, el primer día, algo que esa persona tenía el sentir de que quería que Dios trabajara en él. Día 2, igualmente, Señor, hoy como que me vuelto como perezoso. Ya ni me lavo las orejas. Señor, quiero que trabajes en mi aseo personal. Y así sucesivamente por 50 días, simbolizando el trato que Dios iba a tener con su pueblo en el Antiguo Testamento. Eso es lo que Dios nos pedía desde el día que celebramos Pesaj hace recientemente. O sea, no es casualidad, iglesia. Lamentablemente, claro, por falta de ese conocimiento profundo de lo que es la raíz hebrea, pues nosotros lo que hicimos fue una serie de días en oración, y damos gracias porque eso sirvió al fin y al cabo.
Pero mire de que para el próximo, si es que el Señor no ha venido, como dice el pastor, no ha venido por su iglesia o no nos ha llamado a su presencia, el próximo año, pastor con pastor, la idea es de apenas terminemos pesar y panes y levaduras, primicias, inmediatamente preparar a la iglesia para el próximo Shavuot, a los 50 días, porque cuando la iglesia se deje preparar, el día de mañana, si estamos hablando de un año, de aquí a un año, hermano, va a ocurrir algo muy similar que pasó en el Antiguo Testamento, lo pongo entre comillas, y lo que pasó en Hechos capítulo 2, la gloria del Señor tiene que caer con poder. Entonces, eso es lo que sabemos, de que mañana algo va a ocurrir, algo tiene que ocurrir en la vida de las personas que a través de las redes sociales o a través de los que vengamos aquí presencialmente, hermano, no puede ser igual, no puede ser igual, Señor, hemos estado esperando, y estoy seguro, pastor, que en el día de mañana el Espíritu Santo ya lo tenemos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a recibir mañana? Eso lo dejamos para mañana, con pastor y pastor. No, pero sí vamos a mirar cómo era la celebración y cómo debería ser la celebración del pueblo cristiano de esta fiesta. Pero antes de tocar ese puntico, antes de que se me pierda la idea, ¿qué relación tiene entonces, de acuerdo a lo que ya hemos mencionado ahí, qué relación tiene las tablas de Moisés, ¿no? Que es cuando se cumple Pentecostés, que el Señor les entrega allí, eso es cuando se cumple Pentecostés, les entrega las tablas de la ley. Y en el Nuevo Testamento, como mencionó la hermana, la venida del Espíritu Santo. ¿Qué relación tiene el Pentecostés con el cumplimiento del Espíritu Santo? A ver, Ya uno. ya bonito. No todos se pelean. ¿Qué relación? Cuando uno empieza a mirar qué función tenían las tablas de la ley, ¿para qué se las entregó el Señor? Para guiar al pueblo. Claro, esas leyes eran 613 leyes, si no me estoy equivocado, 613 leyes están en el libro de Levítico. ¿Para qué se las dio el Señor? Para guiar al pueblo. Habían leyes de educación, habían leyes de familia, de matrimonio, todo lo que quieran encontrar. Era la forma como Dios iba a guiar a su pueblo. Cuando se cumple la venida del Espíritu Santo, ¿para qué viene el Espíritu Santo? Para guiar. Para guiarnos, y lo dijo el hermano el martes, ¿no? Guiarnos a toda verdad. Él es el que nos muestra la realidad de las cosas. Entonces vea cómo si se cumple esa fiesta en el Nuevo Testamento. Se cumple perfectamente esas dos cositas. Pastor, bueno, es que hoy como usted es el que conduce y yo soy panelista, entonces hoy Sométase, por favor, se inviertan pastor. un poco los roles, entonces hoy yo me alargo más en mis conceptos. Mire, algo de lo que lastimosamente la gente, y esto parte desde los mismos pastores e instructores, digamos, de la Biblia, lo podríamos decir de alguna manera, hay conceptos que son equivocados y que yo inclusive los conocí cuando, antes de que el Señor me diera el privilegio de estar al frente de una congregación, yo los vi, justamente. Y es que, por ejemplo, hay personas que dicen, es que nosotros estamos bajo la gracia, estamos bajo el nuevo pacto, y casi siempre esa tendencia o ese pensamiento va muy ligado es precisamente a que el Antiguo Testamento como que quedó abolido, O que la Entonces, ley ya pasó, que o que, terminó. entonces que digamos eso a nosotros ya como que no nos afecta. O sea, casi siempre cuando una persona dice estoy bajo la gracia, dice es que ya estoy bajo la ley de Jesús, entonces ya todo argumento, toda situación cambia, ya esa parte como que a mí no me corresponde, como que a mí no me toca, ¿cierto? Y es un concepto equivocado. Y justamente algo de lo que incluso lo hemos mencionado y que les invito para que usted también lo revise muy analíticamente dentro de la Escritura, es cuando justamente el Señor habla de lo que es el nuevo pacto. Es el nuevo pacto. Incluso, mire, yo lo tengo acá, si me ven de pronto usando mi teléfono, no es que esté chateando con alguien ni nada, sino que tengo mis apuntes acá para no traer el computador, pero acá tengo mis apuntes y justamente poderlos ubicar rápidamente. Pero aquí dice el nuevo pacto, esto está en Jeremías 31. Miren lo que dice la Escritura en ese sentido. Hablando justamente
de lo que era ese nuevo pacto, o lo que llamaríamos la gracia. Cambiémoslo de palabra, llamémoslo de alguna manera. Y si ubica usted en el versículo 32 o el 31 incluso, Jeremías 31:31, creo que este pasaje incluso lo mencioné el martes pasado, si mi memoria no me falla. Sí. Dice: he aquí, vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá, o sea, con los dos reinos, ¿cierto? Básicamente lo está diciendo, que es lo que nosotros conocemos, ¿verdad? Hoy en día como la gracia. Luego, ¿qué dice en el verso 32? No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Y ahí da la razón por la cual ya no será ese mismo pacto. Dice, porque ellos invalidaron mi pacto. O sea, si ese pacto se quebrantó, fue precisamente porque el pueblo de Israel justamente se equivocó y hizo de que se rompiera ese primer pacto. Luego dice, aunque fui yo un marido, y este justamente fue uno en el estudio bíblico de la semana pasada, les decía, aquí justamente en ese pasaje, los que no sabían, el Señor ya se había casado con el pueblo de Israel. Ahí lo dice claramente. Correcto. Yo fui un marido para Israel. ¿Sí? Y no lo utiliza o no usa ese argumento porque más adelante habla de la carta de divorcio, ¿cierto? O sea, no lo está hablando a manera de metafórica, lo está hablando a manera de que fue algo que se dio, ¿cierto? Específicamente. Y luego dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Hablando del futuro, de lo que está por venir, dice Yahweh, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos, ojo, todo el que se acoja a esto, ellos serán mi pueblo. Me parece una promesa extraordinaria, porque mire cómo el Señor está hablando de que en ese momento del Pentecostés, porque es que esto se da cumplimiento, este pasaje que está acá en Jeremías, es el que usted está leyendo, se da cumplimiento el día del Pentecostés. Cuando cae el Espíritu Santo, ese día es cuando justamente aparece ese sello de esas tablas de la ley que ya no están en piedra, sino que están en nuestra mente, en nuestro corazón. Por eso la Escritura dice que el que nos convence de pecado es el Espíritu Santo. Porque obviamente lo que buscaba la ley en épocas de Moisés era que la gente dijera, uy, se mirara en ese espejo, ¿cierto? De esas tablas de la ley, y dijera, estoy en pecado. Entonces ya no tengo que hacerlo, sino que en su mente y en su corazón, usted mismo, el día que se equivoque, va a tener esa sensación o esa voz internamente que le va a decir, usted está fallando. ¿Y qué es eso? El Espíritu Santo, el que está orando. Entonces mire cómo aparece acá, cómo se da cumplimiento, pero lo interesante de eso, lo lindo de esta situación, es que justamente lo que él está diciendo es que el día que usted se inserte en el nuevo pacto, ese día dice él, usted será mi pueblo y yo seré su Dios. Creo que es bastante importante, ¿no? Entender esas cosas. Mire que lo menciona, que cómo es posible que muchas veces no se entiendan estas situaciones. ¿Por qué no se entienden estas situaciones a veces? Porque no tenían el Espíritu Santo. Yo lo recuerdo que les mencioné, y lo quiero mirar, eso en Mateo 13, versículo 10 en adelante, ustedes van a encontrar que el Señor allí les está hablando por parábolas. Y le preguntan allí, pero ¿por qué les habla a ellos por parábolas? Y él les da una explicación interesante de lo que dice allí. Dice, voy a leer el versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, viendo veréis y no percibiréis. Dese cuenta que desde el tiempo antiguo ya a Isaías se le había sido revelado.
Ustedes van a oír y no van a entender lo que se les dice. Y eso es lo que pasa con mucha gente. Oyen y no entienden lo que pasa. Porque es el Espíritu el que nos revela, el que nos da esa verdad. Nosotros lo que estamos haciendo es eso. ¿Por qué estamos entendiendo lo que el pastor nos está diciendo? ¿Por qué Él nos abre los ojos? Porque nosotros sí tenemos el Espíritu Santo y Él es el que nos guía. Pero si estas palabras sale y las habla allí a cualquier persona, oirán, pero no van a entender. Y eso es lo que dice. Eso es cumplimiento de la palabra. Eso está reservado justamente es para los hijos de Dios. Miren que algo que hay que aclarar, ese término de leyes, miren, ese término de leyes es una mala traducción de hecho. ¿Por qué? Porque la ley inmediatamente nos pone a nosotros como seres humanos de una vez, ¿verdad? En el original hebreo no se traduce la palabra leyes como leyes, sino instrucciones, es muy diferente. Y a uno le quita como que ese peso, ¿verdad? Es que la ley llama como juicio. La ley es, si no cumple, win. En cambio, yo les doy instrucciones, ustedes verán si cumplen. Entonces uno se siente más liviano que el Señor a uno le hable más bien de un libro de instrucciones, no de leyes. Porque de antemano créanme que Dios desde el principio ya sabía que ningún ser humano, con la excepción de Jesucristo, no podíamos cumplir. A ver, entonces dice la palabra que Él no nos da cargas que nosotros ni siquiera podemos más de lo que podemos. Entonces, ¿para qué nos va a dar un libro de leyes cuando lo único que Él quiere es prepararnos con sus instrucciones para que en algún momento podamos culminar allá con el gran Shavuot, ¿verdad? En la visita allá con el Señor allá en el cielo. Pero son traducciones, pastor, que miren que hemos arraigado, como dice Jeremías, de nuestros antepasados. Mentira traemos de nuestros padres. Pero es cierto, miren, el término de la gracia. ¿Cómo así que la gracia, hermano? O sea, no hay... Una vez escuché un predicador de Enlace con el Diablo que decía que no hay gracia barata. Escuché una vez eso, que no hay gracia barata. Increíble, ¿no? Todo es... No hay gracia barata. El problema realmente, iglesia, es que si bien somos salvos por gracia, no estamos absueltos de no cumplir esta cuestión. No por nada Jesús, en el Antiguo Testamento, como lo quiera llamar, que aunque todavía no estaba escrito, él mismo dice, mire, yo no he venido aquí a abrogar la ley o las instrucciones, sino yo vine aquí a hacerlas cumplir, de hecho. Y no solo eso, dice por allá en Mateo capítulo 7, versículo 21 y 22, oiga, usted que conoce mi nombre, Yeshua, Jesucristo, como usted lo identifique, oiga, no todo el que me dice Jesús y Chuchito lindo y Jesús va a entrar allá en el cielo. Bájese de esa nube. ¿Por qué? Porque muchos en mi nombre dirán, pero tal día me predicaron esto, este otro día me predicaron lo otro. La pregunta es, ¿por qué esa gente no fue salva si conoció el nombre de Jesús? Y ahí es donde viene este enlace de las enseñanzas hebreas, hermano. La nutrición que por lo menos como iglesia se ha recibido aquí, que nos da otra amplitud totalmente nueva. A veces nos sentimos como recién convertidos, llamémoslo así, con el tema de las fiestas, con el tema del nombre de Dios, que lo hemos explicado incluso en mensajes, y que hace ilusión de que hey, hasta el nombre de Dios, pues, madre, el diablo fue capaz de usurpar y buscar la forma de que no se le llamara como es, y que encaja con uno de los mandamientos. Oiga, no vayan a tomar mi nombre de parche, no vayan a tomar mi santo nombre en vano. Yo tengo mi nombre, dice Isaías, yo les daré a conocer mi nombre en algún momento. Gloria a Dios por eso, en ese orden de ideas. Ahora, si bien es cierto que mañana celebramos Pentecostés, claro, hay una forma, hay unas instrucciones. ¿Qué tiene que hacer usted? ¿Qué tengo que hacer yo? ¿Será que mañana viene el copastor y el pastor aquí con una kipá, con un talí, con 7 pelos aquí escurriéndole de las orejas? Para nada, hermano, para nada. ¿Por qué usted menciona ahí, pastor, en Jeremías? Mire que ahí no se menciona la palabra iglesia. Hasta la palabra iglesia fue otro nombre agregado, pues por parte de los primeros padres que
nos dieron estas instrucciones, estas Biblias, lamentablemente hay que decirlo, Pastor Miguel y Pastor, adulteradas. ¿Cómo yo le voy a confiar al catolicismo la verdad? ¿Cómo yo le voy a confiar a ellos cuando ellos se encargaron precisamente de sacarle toda la enseñanza hebrea a la palabra de Dios? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Usted mismo lo menciona. Y en el nuevo pacto yo haré que la casa de ¿qué? De Israel y la casa de ¿qué? Y de Judá. Y de Judá. ¿Usted cree que cuando Jesús dice en el Nuevo Testamento, pastor iglesia, mire, yo no he venido, él no dice, yo no he venido por la iglesia cristiana, pentecostal, bautista, mormona, como le quieran llamar? ¿Cómo dice? Yo he venido a las ovejas perdidas ¿de qué? De la casa de Israel. Vuelve y lo ratifica Jesús. En el Nuevo Testamento, pregunto, ¿será que nosotros, los que nos llamamos iglesia, somos parte de esa casa perdida de las ovejas de la casa de Israel? ¿Sin ser judaístas? Claro que sí lo somos, iglesia. Claro que lo somos. ¿O usted no estuvo perdido una vez en el pecado, pastor? Pastor, hermanos, ¿no estuvimos perdidos en el pecado en algún momento? Tristemente. Y a eso es a lo que Jesús viene, y que yo quisiera tomar solamente un minuto más, pastor. ¿Por qué? Porque es que ya estoy harto de esa mala y horrible enseñanza de que es que la iglesia reemplaza al pueblo de Dios. Eso no está en la palabra de Dios en ningún momento, hermanos. Que es que la iglesia ahora está por encima del pueblo judío, y aunque sabemos de que Dios tiene un trato especial con ellos, entonces la iglesia ahorita que por gracia entonces somos más que ellos. Mentiras de Satanás, hermano. ¿Por qué? Porque a la larga todos somos una misma novia. Porque Dios no puede tener dos novias, o sí, no puede tener una novia llamada iglesia cristiana y otra novia llamada ¿qué? No puede tenerla, porque entonces Dios estaría cometiendo ¿qué? Adulterio. Entonces entendamos el concepto, que si queremos utilizar el término iglesia, dejémoslo ahí para que la gente no se nos pierda de la pita, pero realísticamente nosotros, según lo que dice el Señor, nosotros pertenecemos a la casa de Israel. Pastor. Yo solamente lo único que quiero también traer en consideración es que lastimosamente una de las cosas que realmente siento que le ha hecho demasiado daño a la mayoría de personas es justamente el poco conocimiento, como lo dice la misma de la escritura, ¿verdad? Y ojo que aquí no se necesita tener 10 años, 5 años, 20 años, 30 años. Hay personas que pueden tener 30 años en el Evangelio, y yo me encuentro con esas personas y son neófitos en la palabra. Total. O sea, no conocen algunos conceptos porque estamos mal acostumbrados, ¿cierto?, a que solamente recibimos cierta parte, digamos, de lo de la escritura, que en ocasiones son los temas, alguna vez también lo mencionamos. Hoy inclusive es más difícil, entre comillas, digamos, ¿en qué sentido? En que hoy en día la persona busca, quiero escuchar un mensaje sobre la prosperidad, y entonces se va a YouTube y busca y le aparece un mensaje sobre eso. Quiero encontrar un mensaje sobre el perdón, entra a YouTube y le aparece un buscador, y simplemente usted le cliquea, y de pronto si encuentra un pastor que a usted le llame la atención, pues ahí sobre ese le cliquea y escucha un mensaje. Pero la parte formativa, y uno cuando mira aspectos como este, no solamente este, hermanos, copastor, hermano Edson, hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, hermanos que están aquí presencialmente, mira, hay conceptos que son tan tergiversos, tan definitivamente mal manejados, que esto no lo hemos encontrado, esto lo hemos visto en diferentes estudios. El estudio de las 7 iglesias, ¿cierto? Cuando lo estuvimos mirando, ¿verdad? O sea, cosas completamente mal manejadas por parte de personas, digamos, que en algún momento han dado o han hecho mensajes. Y esto realmente lo que hace es de que la gente entre en cierto conformismo. Pero cuando yo conozco la escritura de fondo, entiendo realmente qué es lo que el Señor tiene para mi vida, ¿cierto? Y por qué cada cosa tiene una razón de ser, tiene un sentido. Mire, si yo no leo el libro de Jeremías, nunca voy a entender
digamos, aspectos como este, como el caso del Pentecostés. Si usted no lo lee, no lo va a entender. ¿Por qué? Porque obviamente esos libros que nos parecen tan hartos, sí, lo tengo que decir así, esos de Reyes, esos de los profetas menores, que son los que a la gente no le gusta leer, ¿cierto? La gran mayoría leen de donde dice Nuevo Testamento para arriba, porque son fáciles de entender. Esos de atrás, parece que no, pero son la esencia, son un complemento perfecto. O sea, si yo quiero entender el Nuevo Testamento, tengo que leer el Antiguo. Total. Si no lo hago, es más, para que haya una verdad absoluta, tiene que tener un apoyo en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Siempre. Si no, no es una verdad. Siempre. ¿Sí? Si yo lo encuentro solamente en un lado, pero no tiene un apoyo en ambos lados de la Biblia, entonces no es una verdad absoluta. Era lo que quería simplemente decir. ¿Algo para opinar? Todo bien, Señor. También Dice, no, interesante. ok, perfecto, todo bien, dice. Bien dice la palabra del Señor y lo dijo nuestro Señor Jesucristo. Mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Y eso le pasa a la iglesia, a los cristianos. Se pierden justamente por eso, por ignorar las escrituras. Creo que con el hermano Publio tuvimos un estudio en el paro donde hablamos de la semilla. ¿Recuerda? ¿Dónde cayó la semilla? Fue con usted, ¿verdad? ¿Dónde cayó la semilla? En 4 lugares, ¿verdad? 4 lugares cae la semilla. Hay una que cae en tierra fértil. En tierra fértil, allí donde el corazón realmente, y eso es lo que nosotros buscamos, que esta palabra caiga en tierra fértil. Eso es lo que nosotros necesitamos. La mayoría de gente que va, usted la puede vislumbrar, la pueden poner en cualquiera de esos otros 4 aspectos. O cayó en espinas, o cayó en piedras, o cayó en lo que sea. Y esa palabra no fructifica. Por eso es que vemos que tanta gente abandona las iglesias y no regresa a las iglesias, porque les falta ese conocimiento de la palabra, saber entenderla realmente, saber de qué se trata. Cuando lo que menciona el pastor, hay una persona que está necesitando un favor de Dios y le prometen algo allí dentro de las enseñanzas o esto de que Dios hace esto, aquello. El día que no lo recibe, esa persona ya jamás volverá a la iglesia. Y es por eso, porque lamentablemente el adoctrinamiento de la iglesia está totalmente tergiversado. Entonces nos ha enseñado perfectamente cómo es que tiene que ir la escritura. Eso se refiere a lo de la semilla. Sí, señor. Yo sé que usted está conduciendo el programa, pero es que estoy emocionado. Estoy acá emocionado. Sí. ¿Qué se habla? Sí. ¿Se aprovechó? ¿Se da cuenta? Estoy emocionado porque hoy sí me tocó hablar a mí. Entonces, mire, quiero que ustedes abran la escritura en el libro de los Hechos, capítulo 2, verso 4. Hechos capítulo 2, verso 4. Dice la escritura de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de Pentecostés, ¿verdad? Fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba de que hablasen. ¿Por qué menciono este pasaje? Este martes pasado lo mencionamos, lo conversamos en el programa. Y hoy quiero, si usted me lo permite, pastor, justamente aquí preguntarle a la iglesia dos conceptos básicamente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez escucharon, esto lo mencionamos el martes, hermano Edson, Sí. que la única manera de demostrar de que el Espíritu Santo lo había bautizado aquí dice, de acuerdo a este pasaje, con el don de lenguas? ¿Cuántos escucharon eso? Cuando yo llegué a la iglesia, usted no habló lenguas, si usted no ha recibido el Espíritu Santo. Y hay congregaciones que mantienen eso aún. Si usted no habla en lenguas, usted es un perdido. Usted no tiene el Espíritu Santo. Sí. Esa es la primera cosa, y el martes lo tocamos en el faro. Ojalá, por eso es que es importante que le prestemos atención a algunos aspectos, pero lo quiero mencionar hoy acá en el en vivo,
porque al fin de cuentas este es como una recapitulación de los capítulos, valga la redundancia, de esta enseñanza. Y justamente cómo se puede desvirtuar aspectos como ese, ¿verdad? El martes lo dijimos. Es que no solamente el hecho de que una persona hable en lenguas simboliza de que tiene el Espíritu Santo o no, ¿cierto? O sea, hay algunos aspectos que no puedo definitivamente solamente cerrarme y decir que es que alguien tiene el Espíritu Santo solamente porque habla en lenguas. ¿Y qué pasa con otro tipo entonces de frutos espirituales, ¿cierto? Que muestra la Escritura, ¿sí? O sea, ¿qué pasa entonces con esos otros? ¿Sí? O sea, pareciera que nos enfocáramos como que exclusivamente en eso y partiendo de este versículo. Pero la segunda cosa que les quiero transportar, digamos, o mencionar es, para usted, ¿qué es eso que menciona ahí? La llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es eso de la llenura? Porque es que yo me pongo a analizar esto, yo me pongo a pensar esto y quisiera que lo tuviéramos en cuenta. Al fin de cuentas, el Espíritu Santo dice que simplemente es el que lo anhele, ¿verdad? Que el Espíritu Santo llega a la persona que lo desea, ¿cierto? Eso dice la Escritura, que el que lo anhele. Pero entonces, ¿qué es ese término llenura? O sea, que puede haber una persona que puede tener el Espíritu Santo, pero no necesariamente estar llena del Espíritu Santo. Entonces, miren esos dos aspectos. Y aquí enfatiza en que había una llenura del Espíritu Santo. Había una llenura, había una saciedad absoluta del Espíritu Santo. Y eso me pone a mí a pensar de que dentro de la iglesia, si realmente queremos ver manifestaciones gloriosas como la que se dio ese día, uno tiene que apuntarles no solamente a tener el Espíritu Santo, que lo podemos tener, hay que ir un grado más arriba, y es la llenura. Ese día que cae el Espíritu Santo, Antes de que haga esa reflexión, hermano Nixon, de una vez, porque usted dio este aporte también el martes. sí, profesor. Tenemos el concepto ese erróneo, ese es un concepto erróneo, de que solamente es por manifestación de lenguas tener el Espíritu Santo. Pero hay otro concepto erróneo que se dice que el Espíritu Santo apareció, fue en Hechos 2:38, que ese fue el primer día que apareció el Espíritu Santo. Y eso no es cierto tampoco, que el Espíritu Santo haya llegado en ese momento. Si vamos ahí mismo a la Escritura, primeros versículos, cuando nace el Señor, cuando le anuncia a María, recuerde que allí le está diciendo el ángel, y el Espíritu Santo que posa sobre ti. O sea, se cuenta que el Espíritu Santo estaba. Cuando el Señor fue bautizado, ¿recuerdan? Aparece allí, se abren los cielos, baja una paloma, el Espíritu en forma de paloma, que incluso está la manifestación de los tres representaciones de nuestro Dios. Padre, Hijo y Espíritu están ahí, las tres manifestaciones de nuestro Dios se está reflejando. Entonces el Espíritu Santo no aparece en Hechos 2:38 mucho, y podremos ir al Antiguo Testamento donde también se menciona, eso lo menciona también entonces el martes. Ahora sí complemente su idea. Ángel. Hermano, Sí. Yo pensaría una cosa, no es que aparezca ahí, sí, porque desde que uno mira Génesis, el Espíritu ahí aparece. No, lo que yo pienso, y Jesucristo lo que decía es que a partir de ese momento va a ser nuestro acompañante y va a ser el que nos redarguye y nos llena y nos lleva hacia el camino de la salvación. Es el que va a estar diciéndonos, esto sí, ahora sí, lo de la ley en nosotros. Es el que nos va a estar diciendo, mire que en esto usted se equivocó. Lo del en esto cumplimiento de Pentecostés. en el Antiguo Testamento los siervos y siervas de Dios eran los que recibían el Espíritu Santo, tipo Moisés. Ellos eran los que tenían realmente esa revelación del Espíritu en ellos. No necesariamente era el pueblo, ¿verdad? El pueblo sí se tenía que creer prácticamente es por fe, nada más. Pero los líderes, los profetas, los hombres prominentes realmente con el llamado de Dios, ellos sí ya tenían el Espíritu Santo. Por eso es que el Espíritu Santo no podía aparecer en Hechos 2. Entonces, ¿qué pasó con el Espíritu por más de 6.000 años?
¿Vacaciones? Para nada. Para nada, el Espíritu del Señor andaba sobre la paz de las, dice en Génesis capítulo 1, ¿sí o no? Ya estaba el Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, ese mal concepto de que no, todo el mundo se alegra, uy, es que ahí es el derrame del Espíritu Santo, entonces yo digo, ¿cómo así, iglesia? ¿Cómo así? ¿Quién redarguía anteriormente entonces de pecado, de justicia y de juicio? El Espíritu Santo estaba, siempre ha estado. Lo que dice el pastor es cierto. Lo que pasa es que ahí se ratifica lo que pasó en el monte de Sinaí, a los pies, cuando se les entrega el libro de las instrucciones. ¿Por qué? Porque como un matrimonio, ¿qué es un matrimonio? Usted preguntó aquel día en el estudio, ¿qué es un matrimonio? Y por allá creo que la hermana Martica respondió, es un pacto. Es un pacto. Es un acuerdo. Es un acuerdo. Es algo que usted ya simplemente no puede simplemente deshacer. Y Dios no fue el que falló en ese primer matrimonio, usted lo acaba de mencionar, la palabra marido. Dios ya fue un marido, no en la parte física para las personas que de pronto no entienden esto, sino en la parte espiritual, en la parte de padre. Ya se había casado con el pueblo de Israel. Ellos reciben ese primer set de instrucciones, que es lo que hablamos en el martes, el libro del pacto que Moisés lo tenía. Y Moisés, yo tengo aquí el libro del pacto, antes de que Dios entregara los 10 mandamientos. Ustedes vieron los milagros que hizo el Señor con ustedes. Ya lo sacó con mano poderosa de Egipto. Derrotó, ya lo dejó en el río Magdalena de Mediterráneo. Ya dejó el faraón y un ejército entero. Los protegió. Cruzaron. ¿Les faltó comida? ¿Les faltó cositas? No. Ustedes simplemente querían regresarse a Egipto porque les faltó la cebolla, dice la palabra. Pero Dios siempre suplió su necesidad en medio de un desierto. ¿Cuántas veces tuvieron que estrenar zapatos? Jordans, Nike, ni una sola vez. Por 40 años Dios, el mismo par de zapatos, de sandalias como usted lo quiera ver, como un milagro impresionante, con eso anduvieron por todo ese tiempo. Entonces ellos vieron quién era realmente el Dios que los había sacado. Y mientras veían la gloria, los iba limpiando, los iba santificando, los iba acercando a Él, ¿verdad? Los iba acercando, los estaba preparando porque esa primer novia que se iba a casar allá a los pies del monte Sinaí necesitaba una preparación. Mi esposa se tuvo que preparar para poderse casar conmigo, ¿o no? Usted que se casó, usted tuvo que prepararse obviamente para poder encontrarse con su esposo. Lo mismo pasó con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, antes de que cayera el primer Pentecostés, el primer Shavuot. Ahora, ¿cómo les cae el Pentecostés? Y ahí es donde yo enlazo el mensaje, que no se trata del hecho de que usted tenga que hablar en lenguas, porque es que la mayoría de las iglesias apuntan, no, es que la caída del Espíritu Santo es porque entonces la manifestación de que todos hablaron en lenguas es porque eso es Pentecostés. Y no lo es, hermano. Si bien el personaje invitado y principal es el Espíritu Santo, ¿cuál es la función de él? Pues redarguyirme a mí de pecado, de justicia y de juicio. Se trata, y siempre se trató, de la salvación de las almas. Dios trató de salvar inmediatamente en el monte a su pueblo. Listo, ya los saco, los voy a traer aquí a los pies míos, les voy a dar el manual de instrucciones. ¿Para qué? Pues para que se salvaran a través de la Torá, que supieran cuáles son las leyes o las instrucciones, como usted lo quiera llamar, porque si ustedes se van a casar conmigo aquí a los pies de mi monte y vamos a andar como parejita contentos, pues ustedes me tienen que obedecer. Ustedes no me pueden cuernear como pasó, lo explicamos, que ellos se lo adulteraron ¿con quién? Con Baal, con Artemisa, con Moloch, con un montón de dioses paganos. Entonces ellos se le torcieron en el matrimonio, en el primer matrimonio que Dios tuvo con el hombre. Lo hicieron. Lo que pasa es que, claro, lo traemos al Nuevo Testamento pastor con pastor y pensamos de que es el primer matrimonio que tiene Dios es con la iglesia cristiana. Jamás de los jamases eso ocurre. Lo único que él hace, y lo hace correctamente, él se divorció de su primera esposa. ¿Por qué? ¿Por culpa de él? No. Ellos fueron los que le faltaron al Señor. Entonces, como Dios queda libre nuevamente,
invita nuevamente a los extranjeros, a las ovejas perdidas de la casa de Israel, que eso significa que es usted, que es usted, que es usted, que es usted, que es usted y que yo. Hace una invitación nueva a ver quién quiere volverse a casar con el Padre. Y ahí es donde en Hechos capítulo 2, a través de la llenura del Espíritu Santo, es que surge lo que usted llama y yo llamo la iglesia, la primera iglesia, como lo que le quiera llamar. ¿Qué es lo que vamos a celebrar mañana, pastor? Precisamente ese encuentro con Dios, porque muchas personas se van a unir, se van a casar con el Señor. Posiblemente dentro de esta misma iglesia haya gente que haya seguido a Jesús, al Señor, y nunca se han casado con Él. ¿Por qué? Porque nunca han permitido que el Espíritu Santo les entre. Jamás. Siempre están, me gustan las cosas de Dios, como pasa en la parte humana. Está como bonita esa señora, pero no quiero que compromiso. Y lo que va a ocurrir mañana es precisamente eso. Es un compromiso que la gente tiene que hacer, especialmente en lo que estamos hablando de estos últimos tiempos. Dios está simplemente buscando esa última parte de esa novia para ver si se quieren ir con él en el arrebatamiento, que es una de las fiestas que sigue más allá. Termino con esto, amigo. ¿Cuántas fiestas alcanzó a celebrar Jesús? Y eso es impresionante. Jesús celebra Pascua. Sí. Lo menciona Juan, dice. Él celebra esa fiesta. ¿Cuándo qué? Pues cuando entrega su vida con la sangre del Cordero. Él la celebra. La gente no se da ni de cuenta que Jesús celebró las fiestas, las primeras fiestas. ¿Cuándo celebra panes sin levadura? Amada iglesia, pastor con pastor. Cuando saca, no en la Santa Cena, cuando saca a Judas del combo. Porque tenía que sacar ¿qué? La levadura. ¿Usted cree que eso fue coincidencia porque él sacó a Judas del grupo? Estaba sacando el pecado dentro de su grupo, dentro de su iglesia. Estaba cumpliendo la fiesta del pan sin levadura. Te vas, ya me vendiste suerte, yo me quedo con los que realmente son. Posteriormente, las primicias, cuando el Señor resucita. Eso para mí tiene una profundidad, hermano, que vuelvo digo, a mí no me lo enseñó ni el catolicismo, ni siquiera el cristianismo me enseñó esa profundidad de lo que el Señor hizo en cada una de esas fiestas, en unos tiempos muy específicos que van conforme a ciertos meses, pastor. Sabemos de que, aunque la palabra dice en Mateo 24 que nadie sabe el día ni la hora del arrebatamiento, mire, si el Espíritu Santo realmente está en nosotros, tenemos convencimiento de que el Señor no se va a aparecer en cualquier época del año. Tiene que aparecer el Señor Jesús sin darnos la fecha, pero las señales sí, las señales y los tiempos sí, ¿o no, pastor? Sí, claro. Tiene que aparecer en una fiesta ¿de qué? De tabernáculos, de trompeta. Tiene que aparecer en una fiesta de trompeta. Sí, claro. La fecha y la hora, como dice en el Mateo, se la dejamos a él. Nosotros simplemente vamos a prepararnos para que él venga por nosotros. Lo interesante con pastor es que en ocasiones a través de esto a nosotros nos atacan, ¿no? Se están judaizando, están convirtiéndose en israelitas, ¿cierto? Y no tiene nada que ver con eso. O sea, algo de lo que usted simplemente autocríticamente y mirando las cosas objetivamente, nada más. No estamos buscando, pretendiendo, digamos, llegar a ser lo que es el pueblo de Israel, ¿cierto? Pero es que una cosa no compete con la otra. O sea, si yo algunas de estas porciones o cosas de la Biblia las quiero realmente aplicar dentro de mi vida, pues entonces ya soy selectivo, ¿no? Ya entonces tomo las decisiones de que solamente cojo esto para mí y el resto para los demás. Y no puede ser de esa forma. Porque esto está dado para el pueblo de Dios. Sí, es para el pueblo de Dios. Es que me acuerdo perfectamente, yo sé que el espíritu del copastor Jairo, cuando empezamos a enseñar estos temas, él cogió y cliqueó inmediato. Porque cuando se acuerda el copastor que enseñábamos lo de las fiestas desde el año antepasado y las volvimos a enseñar nuevamente el año pasado y ahorita que estamos en varias de ellas ya. Mire, una de las cosas que dijimos incluso aquí mismo en este púlpito. Mire, cuando partamos de aquí, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es el cielo? ¿Qué es el milenio? ¿Qué vamos a hacer allá con el Señor, con Dios, con Jesús? ¿Qué vamos a hacer? Y dijimos, si Jesús dice claramente que todo, y lo dice Levítico 23,
que todas estas fiestas son para conmemoración eterna y perpetua, por todas las ¿qué? Generaciones. Pregunto, ¿será que el milenio está excluido de eso? No. Entonces, llegar allá al milenio con enseñanzas únicamente cristianas o personales, como usted lo quiera tomar, y uno quedar en vergüenza en el milenio, después de que el Señor lo salvó, y el Señor empiece a delegar, porque obviamente la iglesia va a ser delegada a gobernar ciertos lugares juntamente con él desde Israel, obviamente, y la iglesia o los que fueron salvos, pues los repartirá con cuerpo glorioso, ¿cierto? Y uno, Señor, ¿qué hay que hacer aquí? Edson, acuérdese que vamos a celebrar la primer Pascua aquí en el primer milenio. Vamos a la primera semana del milenio, que caiga por ahí en marzo, abril. Edson, acuérdese que hay que celebrar la fiesta de Pesaj. ¿Qué? ¿Qué es eso, Señor? ¿Dónde está eso en la Biblia? O sea, ya imagínense yo con cuerpo glorificado y preguntando dónde está eso en la Biblia. Ahora entienden por qué esto es una preparación. Todo este proceso de las fiestas es una preparación de todos nosotros. Nos tiene que preparar. ¿Por qué? Porque cuando lleguemos y se cumpla esa parte, hay muchas cosas grandes y ocultas que ni ojo vio, ni oído ¿qué? Son las que tiene el Señor reservada para los que le aman, hermano. Entonces yo lo que menos quiero es que la congregación que fue salva quedemos desnudos por falta de conocimiento. No, ya tenemos el concepto de Dios. Tal vez nos falte mucho, Señor, por conocer realmente de sus almas. Pero ahí vamos. No nos van a coger con los pantalones abajo al 100%. Bueno, como dice el pastor, el tiempo nos ha corrido, sí, y la charla está muy amena, pero no me quiero ir sin mirar nuestra última parte, y es cómo se celebra la fiesta. ¿Cómo la celebraba el pueblo de Israel en ese tiempo? Habían dos celebraciones que lo mencionamos, la fiesta de las primicias. El pueblo recogía que era los primeros frutos. ¿Recuerdan? Recogían los primeros, que fue lo que le pidió el Señor. Cuando lleguen a la tierra prometida, esa primera cosecha, esos primeros frutos, ustedes lo van a brindar al Señor. Esa era la fiesta de las primicias, porque fue cuando llegaron a la tierra prometida. En esta fiesta nuevamente les dice, y tomarán la cosecha, los primeros frutos que se den y la llevarán. Yo les decía qué días, qué diferencia hay entre esa y esta, si son las mismas primicias. Muy bueno. ¿Me recuerdan? Porque incluso las dos fiestas en algunos lados se llaman igual primicias. Yo les decía qué diferencia hay de una a otra, siendo las primicias. En esa recogieron las cosechas, los primeros frutos de la brindaron. En esta, nuevamente en Levítico 23 lo mencionan, recogen los primeros frutos y la brindan. ¿Qué diferencia hay entonces entre las dos? Si son los mismos frutos. Les dije, la primera, la de las primicias, fue cuando el pueblo llegó a la tierra. Esa nosotros la celebramos justamente como nuestra primera entrega, nuestro llegar a Dios. La otra, esa la celebraban, era conmemorando el hecho de que llegaron a la tierra prometida. La otra, conmemoraban, era año tras año que el Señor los estaba supliendo. Correctamente. Año tras año el Señor, la mano de Dios estaba con él, era el que los guiaba, los protegía, los resguardaba. Esa es la fiesta de las primicias que se hace ahorita en Pentecostés. Es el saber que Dios está con nosotros año tras año, día tras día, semana tras semana. Es reconocer que Dios está con nosotros. Esa es la fiesta de Pentecostés. Ellos la celebraban llevando los primeros frutos. Lo que vamos a mirar en estos últimos minutos es, mire, cómo nosotros la vamos a celebrar. Mire, pastor, ¿qué pasó? Y lo tengo que decir con claridad. Y esto es culpa precisamente hasta del mismo liderazgo que hemos a veces recibido. A nosotros nos acostumbraron que todos los años, la primera semana de enero, era la fiesta supuestamente de las primicias. ¿Cuántos escucharon ese? ¿Cuántos lo hicieron? Yo lo hice. Yo llevaba mis primicias, era la primera semana de Que año. yo diga personalmente que eso está mal, personalmente digo que no. Pero un momento, estamos hablando de las fiestas de Dios, que esos tienen una fecha, un tiempo específico. Si usted lo quiere dar la primera semana del año, listo. Pero eso no garantiza de que el Señor se vaya a manifestar. ¿Por qué? Porque
la iglesia tiene que entender de que nosotros no nos debemos mover siempre por el calendario romano. Jamás. Jamás. Estas fiestas que estamos celebrando, las celebramos es con el calendario de Él. Tan sencillo como eso. Pero, como dice Oseas, por falta de conocimiento el pueblo perece. ¿Por qué a veces hay tanta escasez dentro del mismo pueblo cristiano, pastor con pastor? Y son personas fieles, personas honestas, personas que son correctas delante de uno como testimonio y delante de Dios, y aún así a veces no ocurre lo que uno quisiera ver de ellos en cuestión de bendición. Téngalo por seguro que tiene que ver que estas fiestas, cuando no se traía la ofrenda en el tiempo de Dios, en la fiesta de Dios, ahí no hay nada que Es hacer. que uno se podría imaginar cómo Ay, sería no. el pueblo de Israel por allá en diciembre. En llevándole diciembre, las cosechas. venga el 24, señor, aquí le entrego su moloco. En serio, es en serio, pastor. Como que eso no cuadra. Y esta fiesta, permítame, con eso termino. Esta fiesta en particular, 3 fiestas al año, y aquí lo dice en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 16. Yo se lo resumo. Dice aquí claramente: 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Dios, de Yahweh, tu Dios, en el lugar que escogiste. Miren, para ustedes que nos van a atacar, están pidiendo plata, miren, no nos interesa su plata, para nada. Pero si usted va a cumplir con la fiesta de Dios, hágalo en la congregación donde usted está, con su pastor. Se hace aquí en Colombia, se hace en Bogotá, se hace en Estados Unidos, se hace donde sea. Lleve su ofrenda donde Dios lo tiene a usted sirviendo. Para que no digan, no, es que esto viene para acá. Tranquilo, no necesitamos eso. Nosotros no vivimos de eso, para nada. Simplemente que aquí vamos con una fiesta donde Dios, como instrucción, le da al pueblo esa ofrenda. Y se lo voy a leer aquí con palabra y todo. Versículo 16: 3 veces al año, cada año, aparecerá todo varón tuyo delante de Dios en el lugar que escogiste. Se sobreentiende que es la congregación. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, la fiesta de las semanas, ¿Qué es esta? Shavuot, Pentecostés, y la fiesta de los tabernáculos. Y dice: ninguna persona se va a presentar delante de Dios con las manos vacías. Usted verá, Eso es. esto no es enlace, qué pena. Nosotros no tenemos ese delirio y ese complejo de que nosotros queremos ver la iglesia llena de solo personas de la forma incorrecta. No, no, no. Pero sí entendemos perfectamente lo que Dios nos está pidiendo aquí. Traiga una ofrenda, sea hacia su iglesia, tráigala aquí. Las personas que han aprendido, obviamente, si yo me comí un churrasco aquí en este restaurante X, pastor, ¿por qué yo voy a pagarle al restaurante de lado? Lo mismo, si usted ha aprendido raíz hebrea, si todos estos años, que ya llevamos 2 años estudiando estos temas, donde usted ha sido bendecido con conocimiento, usted va a ser tan, perdón la expresión, desagradecido de ir a brindarle la ofrenda a Dios donde usted no recibió ese conocimiento. ¿Usted pagaría su carne asada en el restaurante de lado? Eso por lógica no suena. Pero aún así, si lo quiere hacer, hágalo, hágalo. Yo en mi casa, como dice Josué, vamos a servir al Señor, y donde yo he recibido la bendición, obviamente voy a ser agradecido con Dios primeramente y otra vez, y también obviamente con el pastor. Sí, el copastor dijo que como yo normalmente suelo, y yo voy a usar entonces lo que él me suele contestar cuando yo le pregunto al final. Él me dice: sí, pero déjeme, antes de esto le voy a mencionar otra cosita. Entonces yo también voy a hacer lo mismo. Quiero mencionar algo. Tranquilo que esto se puede cortar. Editar. Bueno, solamente quiero mencionar eso. Prometo ya de pronto entrar más, porque sé que el tiempo sí nos apremia, pero es que es algo que me parece realmente bien clave, más allá de todo lo que hemos tocado, y obviamente de lo que tiene que ver la festividad como tal, que entre otras cosas lo hemos mencionado. Ojo, ninguna de estas fiestas trae salvación. No se preocupe, si usted no cumple no significa que se va a ir para el infierno. No se preocupe. Es que la misma Biblia lo dice, que la clave o lo que hace de que yo realmente obtenga la salvación se llama Cristo, aceptar a Jesús. Así es. Lo dice la misma escritura, ¿cierto?
partiendo de esa idea, obviamente no se preocupe de que, o sea, si usted no quiere cumplir con alguna de estas festividades, no se preocupe. Lo que yo sí pienso es que esto tiene unas connotaciones en muchos aspectos de bendición y tiene un trasfondo tan enorme que cuando lo entendemos, sabemos realmente la riqueza de cada una de estas cosas. Y justamente voy a mencionar rapidito, brevemente, algo que mencioné la semana pasada en el estudio del día sábado, pero que no lo quiero dejar suelto nuevamente porque es que cuando nos reunimos a celebrar también Pentecostés, aparece y tiene que estar en nuestra mente esto. Y es justamente, yo sé que todos cuando nos preguntan qué deseamos en cuestiones espirituales y todos pensamos en el rapto, pensamos en la salvación y en la vida eterna y obviamente en lo que es ese momento allá desposándonos con Jesús. Pues vea, si usted se va al libro de Corintios, a 2 de Corintios capítulo 1, verso 21 y 22, dice la escritura de la siguiente manera: y el que nos confirma con vosotros en Cristo, óigame bien, el que lo confirma a usted de que sí realmente está con Cristo, y el que nos ungió es Dios. Pero luego dice, el cual nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Les dije la semana pasada que algo que se hacía dentro de la tradición de los matrimonios judíos, y obviamente tenemos que traer eso porque es que Jesús era judío, el pueblo del Señor, el que Él escogió, así no nos guste a nosotros o nos guste, eran los israelitas, era el pueblo judío. Luego las prácticas que Él tenía van muy acorde al pueblo judío, ¿cierto? Algo de lo que se hacía en los matrimonios judíos, eso de que inclusive hoy en día se hacen los matrimonios en esta parte del mundo, cuando usted le entrega el anillo, ¿cierto?, a esa persona, ¿sí?, se está cumpliendo justamente ese compromiso, ese pacto. Resulta que en el pueblo de Israel ese anillo, lo conté la semana pasada, se entregaba antes de la boda, y eso se le conocía como arras, ¿cierto? Le entregaba a la novia y le decía, le prometo que voy a regresar por usted, le prometo que usted va a ser mi esposa y que usted, así yo tenga que irme algún tiempo a preparar la morada para donde me la voy a llevar, ¿cierto? Esa era la tradición judía. Lo que le estaba diciendo es, aquí ya hay un compromiso, aquí ya hay una palabra dada y no se preocupe que yo vuelvo por usted. Pues ¿qué le parece que justamente, y lo vuelve a ratificar en el libro de Efesios, en el capítulo 1, versos 13 y 14, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, es decir, después de que se predicó, de que se escuchó y de que recibimos esa palabra, que es lo que estamos haciendo en este momento, y habiendo creído en él, luego dice, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego dice que ese Espíritu Santo que cayó sobre usted, dice, estas son las arras de nuestra herencia. ¿Usted no le parece espectacular que cuando usted celebra Pentecostés, nada más ni nada menos, ese es el día? Y mire que para las mujeres, por ejemplo, las que son casadas, es importante el aniversario, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando se le olvida al marido el aniversario? No se esconda. Me voy para Jerusalén allá, tengo una casita por ahí. Pues déjeme decirle de que el día de mañana está celebrándose el aniversario, en el cual, por medio del Espíritu Santo, el Señor le dijo, a usted lo sellé, Sí, claro. y le recuerdo a través de ese sello y de ese día que voy a volver por usted. Gloria a Dios. Me gustó esa reflexión. Amén. Eso es una promesa muy grande que yo creo que todo el mundo la debiera entender, Dígame, ¿será que toca celebrar o no? Ah, Le pregunto, ¿habrá que celebrarlo? Amén. Amén. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo usted no va a celebrar el día en el cual el Señor le está diciendo, yo le prometo que vuelvo por usted?
yo le aseguro que vuelvo por usted. Y es más, tan de seguro será que en mi palabra, que por eso les dejé el Espíritu Santo, para que ustedes se acuerden de que ese día fue cuando yo les dije, yo regresaré. Sí, claro. Qué bueno programa hemos tenido esta noche y esta tarde en el cafecito. Pues no hemos tenido el cafecito, les prometo que lo vamos a tener después. Ustedes se lo van a llevar después. Pero qué bueno haberlos tenido y haber entendido la palabra de Dios. Yo creo que nos queda como enseñanza, aparte de lo que ya nos han expresado los demás panelistas, que nosotros somos privilegiados. Como dice allí la palabra de Dios, a unos pocos se les abre el entendimiento, se les abre los ojos. Y el Señor, imagínense, ha tenido con nosotros tanto amor que nos ha mostrado, que nos ha revelado la palabra. Uno dice, ¿qué somos en este universo para que el Señor se fije en nosotros y nos muestre estas cosas? Yo creo que vamos a tener que sentir realmente privilegiados. Gracias, pastor, por haber estado con nosotros esta noche y esta tarde. Igualmente, hermano Exxon. A su hermano Ricardo, que lamentablemente en la mañana tuvo que salir, ¿no?, a cumplir un compromiso de trabajo y también está ahorita, no pudo estar, pero igualmente le saludamos. A los demás hermanos que nos han acompañado, mi hermano Daniel, mi hermano Julio, los panelistas que han estado igualmente. A las personas que nos acompañaron, gracias, y a ustedes que nos siguen a través de las redes sociales. No se les olvide enviar estas enseñanzas a otras personas. Es que es bueno que los verdaderos cristianos conozcamos la revelación a través del Espíritu Santo de la palabra del Señor. Muchas gracias, Dios les bendiga. ¿Cómo usted dice, pastor? Y será como siempre, hasta una próxima oportunidad. Si es que el Señor no ha venido por su ciencia o Él nos ha llamado a su presencia. Bendiciones a todos.